bienvenidas a este miércoles de Letra Chica. Muchas gracias por estar del otro lado. ¿Cómo estás, Jorge Temponi? Julieta Núñez Tomás, muy bien. ¿Y tú? Muy contenta de estar acá, como siempre. Contame de qué vamos a estar hablando hoy, como siempre, de varios temas. Empiezo a contarte y seguís vos, si te parece. Mira, hubo una nueva cumbre del Mercosur, como sabemos, antes de ayer. Ayer habló el presidente Luis Lacalle Pou, allá en Misiones, Argentina, e insistió con lo de la flexibilización del Mercosur. Volvió Lula, novedades, ¿no? Volvió Lula a ocupar un asiento. Bueno, ¿qué quiere decir Uruguay con esto de la flexibilización? ¿Qué rumbo está teniendo la política internacional? ¿Qué pasó en la cumbre? Todo eso con el análisis de Álvaro Padrón en el bloque 2. Y en el bloque 3, es decir, en el último bloque del programa, vamos a recibir a nuestra columnista Karina Núñez e integrantes del grupo, el colectivo, el sindicato de otras trabajadoras sexuales para hablar de que ayer, 4 de julio, fue el Día Nacional de las Trabajadoras Sexuales. Muy bien. Empezamos hablando de economía, con tu permiso, Juli, entonces. Porque se vino al Parlamento, ya llegó la última rendición de cuentas de en la que se puede aumentar el gasto dentro de este periodo de gobierno, de esta administración. También tenemos el tema de la importancia de la regla fiscal, del déficit fiscal para este gobierno, que siempre lo está mirando con un ojo o con un ojo y medio, de los dos con que mira la economía. Atraso cambiario, metas inflacionarias, que parece que en ese sentido sí el gobierno viene bastante bien. De todo esto, de la actualidad económica del país, hablaremos a continuación con Gabriel Odone, doctor en Historia Económica, economista por cierto, y socio del Instituto CPA Ferrere, invitado frecuente, además generosamente asiste cada tanto a este programa. Gabriel, gracias, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación, un placer estar acá. ¿En qué momento económico está Uruguay? Bueno, está en un momento difícil, aunque no dramático. Y esto dicho para el promedio de la economía, probablemente las miradas de cada uno de los agentes puede ser distinto. No es lo mismo ser un comerciante expuesto a la situación regional o ser un exportador expuesto a un escenario de sequía y además de un problema de competitividad que ser un comerciante de Montevideo que eventualmente está enfrentando un escenario favorable por la recuperación del salario y por la estabilidad del empleo. O sea que es un momento de situación heterogénea, pero es un año de bajo crecimiento. La economía va a crecer en promedio en torno al 1%. Lo cual es poco comparado con otros años, porque a veces no tenemos de memoria cuánto es. Bien. Anda en el 3, 4. El crecimiento promedio anual o el crecimiento potencial, que es el crecimiento del que Uruguay podría crecer si toda la capacidad instalada se usara, ha sido recientemente estimado otra vez por el Comité de Expertos Fiscales en torno al 2,8%. Pero el crecimiento histórico de Uruguay está ubicado más en torno al 2,1%. O sea que un crecimiento del 1% es un crecimiento que está lejos de nuestro crecimiento potencial y está en la mitad del promedio histórico, así que estamos en un año de bajo crecimiento. Nota al pie, pero que me interesa mucho, en este momento de la historia y de las visiones económicas históricas, ¿el crecimiento sigue siendo un valor per se? Porque ha estado toda la cuestión del medio ambiente, las movidas que hablan del decrecimiento, de distribuir mejor, pero que si la gráfica sigue subiendo y subiendo el planeta no aguanta. ¿En qué se está en los altos niveles académicos, me refiero, de la discusión económica de eso? Es una muy buena pregunta. Durante los últimos 50, 60 años nos hemos concentrado en que el crecimiento es fundamental para generar prosperidad, independientemente de cuáles son las preferencias en términos de distribución del ingreso. Pero si no hay crecimiento, difícilmente se pueda hacer que las condiciones de vida de la gente en un planeta cuya población ha crecido de manera sustantiva en los últimos 50 años se pueda sostener. El problema de todo esto es que hemos ido cobrando conciencia de manera tardía de que ese modelo pro crecimiento es depredador del medio ambiente y llegó un momento en el cual tenemos que encontrar un equilibrio, no por necesariamente crecer menos, que sigue siendo un objetivo fundamental, sino que crecer no sea a costa de un deterioro del medio ambiente. Y ese equilibrio es difícil de encontrar, difícil de coordinar. Muchas de nuestras industrias o muchas de nuestras actividades económicas son depredadoras de por sí del medio ambiente, ya sea por el uso intensivo de energía fósil que usan o ya sea por el tipo de prácticas turísticas que, por ejemplo, generamos, para poner solamente dos ejemplos, ¿no? Que son fenómenos masivos, que esencialmente a veces no son amistosos con el respeto del lugar que se visita. Entonces, yo creo que tenemos un gran desafío que es cómo equilibramos hacer que el crecimiento se sostenga a lo largo del tiempo para que las condiciones de vida de la gente puedan mejorar y al mismo tiempo lograr mitigar algunos de los efectos que generamos. Eso que es muy fácil de decir, es muy difícil de coordinar, primero entre gobiernos y mucho más entre lo que es el comportamiento privado que los gobiernos dirigen. Claro, los grupos de interés quieren seguir creciendo. Los grupos de interés tienen altos incentivos para
priorizar el crecimiento como el elemento central, porque ahí está la fuente de sus ganancias. Y los gobiernos entran en confrontaciones porque el típico discurso, digamos, de un país industrializado es preservar el medio ambiente después de que fueron durante 100 años depredadores del medio ambiente. Entonces ahora es fácil tener un discurso de vigilancia e imponerle reglas al tercer mundo en términos del cuidado del medio ambiente, del cuidado de los bosques. Yo creo que está bien, que eso es una buena perspectiva, pero tiene que ser en compensación o a cambio de algo, porque una buena razón por la cual el medio ambiente está deteriorado es por el comportamiento que en el pasado estas economías industrializadas tuvieron respecto al medio ambiente. Entonces, este es un equilibrio que es muy fácil de formular, pero encontrar un acuerdo no es fácil de implementar y bueno, estamos por delante con unas décadas que seguramente este será un tema muy, muy relevante. Bien, era una nota al pie que realmente me interesaba esa, pero bueno, sigamos hablando de Uruguay. Hay una desaceleración en el crecimiento, entonces de hecho hubo varias correcciones a la baja de la previsión del crecimiento. Más que una desaceleración, lo que tenemos este año es un crecimiento sustancialmente menor. No es que estemos creciendo a una tasa menos importante de la que crecíamos, sino que lo que estamos creciendo es a la mitad de lo que crecíamos, con lo cual estamos creciendo menos de lo que... O sea, desaceleración le queda chico, ¿querés decir? Sí, sí, desaceleración. ¿Cómo se llama? Estamos ante un crecimiento muy bajo. De hecho, tuvimos una recesión técnica, tuvimos 2 trimestres consecutivos de contracción del PIB, tercer y cuarto trimestre del 2022 y ahora en el primer trimestre del 2023 tuvimos una mejora, una leve recuperación, producto del efecto del turismo, pero la sequía y sobre todo la fuga de consumo hacia Argentina está generando un nivel de actividad sustancialmente bajo. Probablemente es un fenómeno transitorio, pero hay que tener cuidado porque el segundo semestre de este año puede ser todavía un poco peor de lo que hemos visto hasta ahora. ¿Son esos dos los factores principales, sequía y fuga de consumo hacia Argentina? Porque me decís consumo y enseguida pienso, en el global de la economía, en que el poder adquisitivo está bastante resentido por el resentimiento del salario real. Bueno, en realidad estamos en una etapa de recuperación del salario real. El salario real cayó 4 puntos entre 2019, final de 2019 y mediados del año pasado. A partir de mediados del año pasado, en línea con lo que el gobierno se comprometió, el salario real empezó a aumentar. Todavía estamos a 1,5 puntos de alcanzar los niveles de 2019, pero el salario real está en proceso de crecimiento. Claro, perdóname, Gabriel, pero esa ya no vuelve. Es decir, esa plata que gastó la familia corriendo desde atrás con un salario real bajo ya la gastó. Cuando venga el aumento va a venir. Ojo, algo que pasa siempre además en los consejos de salario. El tema que esta vez el periodo fue enorme. Estamos hablando del crecimiento de la economía. En términos del crecimiento de la economía, cuando yo me comparo respecto al año pasado, el salario real está creciendo. Ajá. Como el empleo está incluso un poco mejor de lo que teníamos el año pasado, los ingresos de los hogares están mejorando en promedio. ¿Eso qué quiere decir? Y a su vez tenemos un tipo de cambio que ha estado apreciándose el peso. Todo eso hace que los uruguayos seamos más ricos en dólares en promedio. Eso tiene un alto impacto sobre el consumo en una economía altamente dolarizada. Entonces, este año es un año en el que el consumo, a diferencia de lo que fueron 2020, 2021 y algo de 2022, los ingresos de los hogares y el consumo son los factores que están impulsando el crecimiento. ¿Qué nos quedó? O sea, eso es las buenas noticias. Esas son las buenas. Como tú señalás, desde niveles que habían caído, pero estamos en proceso de mejora. El problema que lo que tenemos en contra respecto al año pasado es que nuestro sector exportador no disfruta de los precios que disfrutó el año pasado, porque el escenario internacional es más flojo en ese sentido, y en el mismo momento estamos teniendo una situación de actividad muy afectada por la sequía. La cosecha de este año es sustancialmente menor y seguramente lo que tengamos que enfrentar en materia de extracción de carne en los próximos año y medio, 2, va a ser sustancialmente menor. De hecho, vamos a perder casi $1.000 millones de exportaciones de soja este año. Y a su vez, la inversión de UPM llegó a su fin, que era un gran factor de dinamismo el año pasado, y eso nos deja con un escenario de inversión incluso del gobierno central más baja proyectada hacia adelante, un escenario que la inversión no va a ser relevante. Entonces tenemos el consumo mejorando, pero inversión y exportaciones no performando tan bien, resultado una economía que el efecto neto de eso es un menor crecimiento, en parte porque una buena parte de ese consumo que te estoy señalando que mejora se está fugando. ¿En dónde? En el litoral, básicamente con la compra del otro lado de la frontera, y en Montevideo también por el turismo de compras, digamos. Entonces, una parte de la recuperación del consumo no se está materializando en territorio uruguayo y por tanto no cuenta en el crecimiento para este año. Yo sé que hay que mirar la película y no la foto solamente, pero a veces la foto también dice esto que hablabas de las exportaciones.
me llamó mucho la atención, el dato es fuerte. Si comparamos mes-mes, junio-junio, 2023-2022, las exportaciones de bienes cayeron 31%. Sí, mi consejo es nunca comparen mes-mes en una variable de este tipo. A eso ¿Por qué? iba. Entonces no. Primero porque es un periodo, es una muestra muy pequeña de tiempo que puede estar afectada por eventos o estacionales, que cambian a lo largo del tiempo, o algún evento circunstancial que tuvo lugar. Por ejemplo, si la Semana Santa te cayera en un año, en abril, y el año en marzo, tenés un año menos activado. Las comparaciones mes-mes nunca son buenas, menos para una variable como esa. Entonces, lo mejor siempre es comparar 12 meses móviles, o si querés visualizar una tendencia más de corto plazo, por lo menos 3 trimestres móviles para poder verlo. En ese sentido, sí, las exportaciones están cayendo, las de bienes, pero venimos de un año, como el año pasado, récord de exportaciones, ¿no? El año pasado fue la combinación de precios y extracción de producción en el sector agropecuario fue récord porque condiciones climáticas fueron muy buenas el año pasado y porque los precios eran muy buenos el año pasado. Esas dos cosas no están este año. Son esas dos las explicaciones, no que haya bajado la demanda internacional, sino que por la sequía hay menos oferta y que los precios están más bajos en dólares. Y bueno, los precios están más bajos en dólares porque la demanda internacional está más floja. Por un lado, en algún sentido la recuperación de China no está permitiendo compensar algunos fenómenos que el año pasado, por ejemplo en carne, nos favorecieron. Hasta el año pasado Australia estuvo casi fuera del mercado de carne, producto de que su stock bovino se había reducido por una sequía muy importante que había tenido hace 2 años. Sin embargo, durante final de 2022 y a lo largo de todo 2023, la exportación de Australia se recupera y por lo tanto tenemos un gran competidor muy eficiente en China que el año pasado no estaba. Entonces ahí en algún sentido tenés un fenómeno, una demanda que no se recupera, que hoy absorbe una oferta mayor del lado de Australia y eso conspira contra el precio internacional. Ya te voy a preguntar por qué es el atraso cambiario, ¿no? Que es algo que perjudica al sector exportador, del cual además se quejan, etcétera. Pero con esto que me decís, me resulta imposible no preguntarte, este factor, por decirlo en criollo o en idioma del barrio, de timba que tiene la economía. Decías, Australia tuvo una sequía y eso favorece. Las carambolas de los factores internacionales y nacionales son infinitas. No te digo cuando ocurre un evento financiero en algún lugar del mundo y eso afecta una paridad cambiaria y cuando querés acordar tenés un efecto sobre tu moneda, sobre una unidad de cuenta muy relevante para un país que te genera un cambio. O sea que la economía efectivamente es una disciplina que se encarga de estudiar aspectos aburridos del comportamiento humano, pero que están sometidos a una aleatoriedad infinita. Es muy difícil modelizar, muy difícil explicar los comportamientos, pero lo intentamos y en alguna medida logramos orientar a los gobiernos y a las empresas sobre qué es lo que tienen que hacer. Y bueno, sobre eso, sobre qué tienen que hacer los gobiernos o qué podrían hacer, o en este caso, y ahí te pregunto, ¿qué hace? ¿Cuál es la orientación económica del gobierno uruguayo frente a todas estas carambolas mundiales y nacionales? ¿Qué está haciendo el gobierno? ¿Cómo lo explicás? La política económica. El gobierno asumió con un diagnóstico bastante claro de que pretendía hacer un ajuste fiscal, y que era clave para lograr que la relación deuda-PIB no creciera a largo plazo y eso lo ejecutó un ajuste fiscal corriente que tuvo lugar entre 2020 y 2021 y produjo una mejora del resultado fiscal que alcanzó su mejor momento en septiembre del año pasado, pero ha registrado un deterioro adicional. A su vez hizo la implementación de una regla fiscal para acotar el grado discrecional del manejo fiscal y eso le generó un aumento de la reputación. Lo metió en la LUC incluso. Lo metió en la LUC, el hecho de fijarse en la regla fiscal. Esa regla fiscal que es más compleja y más comprensiva que la que teníamos antes, y a su vez hizo una reforma previsional que de alguna manera pretende despejar el escenario de incertidumbre sobre el crecimiento del gasto a largo plazo. Ese era un capítulo central para este gobierno, que era mejorar la situación fiscal. ¿Lo va a lograr al final del día? Probablemente sí. El resultado fiscal al final de este periodo arrancó con 3,9% del déficit, ahora la rendición de cuentas proyecta de ir a un 2,7% del déficit. Yo creo que no sé si va a lograrlo, pero en cualquier caso el resultado fiscal va a ser algo mejor que lo que heredó. Ese fue un gran objetivo del gobierno. Un segundo gran objetivo del gobierno yo creo que fue encontrar la manera de renovar o modernizar la inserción internacional del país, tratando de buscar flexibilidades de acuerdos comerciales, algo que definitivamente no va a lograr, está claro con todo lo que está ocurriendo, que ese es un capítulo en el que no va a estar. Y después había un conjunto de reformas estructurales que habían sido propuestas, reformas al sector energético, algunas reformas vinculadas al sector público, además de la reforma educativa, que van a ser cumplidas, yo diría, con éxito parcial o éxito moderado. Pero claramente se trató de un gobierno que lo que intentó fue
recomponer la rentabilidad del sector privado, en el sentido que entendía que ese sector privado había estado sometido durante un periodo largo, los 5 años del periodo anterior, a una afectación por un inmovilismo de la política económica, y se pretendieron hacer ajustes fiscales para reducir la incertidumbre tributaria, abrir más la economía de una manera más flexible y saliendo un poco del corsé del Mercosur, y por otro lado reformas estructurales que mejoraran la eficiencia de la economía. Eso fue hecho parcialmente, con resultados muy dispares. Es verdad que la pandemia conspiró contra eso, es verdad que la sequía no ayuda, pero en cualquier caso creo que el gobierno puede decir cuando termine este periodo que el mandato que recibió o el argumento que usó para ser electo en el gobierno fue lo que intentó perseguir, y que en todo caso, si no alcanzó todo eso, fue porque algunos factores circunstanciales no se lo impidieron hacer. Lo cual no quiere decir que sea compartible por nosotros. O sea, pero para... Lo que es importante acá es, que me parece que es importante en términos comparados internacionales. En general los gobiernos uruguayos, cuando son electos, suelen ser respetuosos, salvo circunstancias extraordinarias, del mandato que recibieron. Eso le genera credibilidad al sistema político. De las grandes líneas económicas que propusieron en el programa de gobierno. El gobierno llegó para hacer cosas como esta, no llegó para hacer cosas como el Frente Amplio quería hacer. La razón por la cual el Frente Amplio perdió es porque de alguna manera el promedio de la población, una mayoría de la población, entendió que se requería un cambio. También llegó para hacer 50.000 viviendas, pero bueno, esos son... Está bien. También 50.000 viviendas te suben el déficit. En grosso modo, los 3 mensajes estos de la que era el mandato que el gobierno intentó transmitir en campaña de manera programática, sin más allá de lo circunstancial, el gobierno procuró hacerlo. Entonces, eso en mi opinión, cuando uno mira al Uruguay de afuera, prestigia el sistema político, fortalece a las instituciones y hace de esta democracia bastante más potente de lo que ocurre, porque entre otras cosas frena a los outsiders del sistema, ¿no? En Uruguay no tenemos outsiders por muchas razones, algunas tienen que ver con reglas electorales, pero una de esas razones es porque los gobiernos suelen ser bastante consistentes con lo que prometen. Outsiders decís los Trump, los Bolsonaro. Sí, outsiders quiero decir personas que no pertenecen al sistema político, que entran con un espíritu muy crítico, claro, y que refundacional, y que vienen a decir que vienen a rescatar a la sociedad de un manejo espurio que hacen los políticos. En Uruguay eso está bastante blindado. Bueno, de hecho, a Sartori y a Novik no le fue bien. Pero pasa el sistema, a los que no suenan así los absorbió. O no le fue muy bien, por lo menos. Pero fueron absorbidos. Claro. Sí. ¿Qué quiere decir eso? Ninguno de ellos prosperaron con un discurso exógeno. Están adentro del sistema político. No quiero que se me escape esto, que se nos vaya, porque el tema del ajuste fiscal, que sea un fin supremo para el gobierno, también, desde una visión más humanista, hace sospechar el costo o hace nos hace preocuparnos por el costo humano que puede tener eso. Y uno a veces piensa, bueno, crudamente, ¿cuántos pobres más son un punto menos de déficit fiscal? ¿Es grosero plantearlo así? Sí, es grosero. Es maniqueo plantearlo así, porque si yo te dijera que la situación fiscal se mantiene de manera deteriorada por un periodo prolongado, vos tenés un conjunto de efectos sobre la actividad, sobre el acceso a financiamiento externo, sobre la estabilidad macroeconómica, que tarde o temprano van a afectar el crecimiento de la economía y tarde o temprano van a afectar la obtención de recursos, lo que va a hacer que seguramente la cantidad de personas pobres y afectadas sea mucho mayor, entre otras cosas porque las personas pobres en contexto de crisis tienen muchas menos herramientas para defenderse. Entonces, yo creo que no hay que hacer de lo fiscal una obsesión o una exageración para que en todo tiempo y lugar yo tenga que tener superávit o estabilidad fiscal, pero al mismo tiempo no se puede asumir, como en Uruguay tuvo en los años 60, déficits fiscales elevados persistentes, porque eso limita el crecimiento. Yo creo que en Uruguay hay un consenso en la profesión de economistas, no importa de la orientación ideológica, donde tenemos que tener un equilibrio fiscal intertemporal razonable. Puede haber momentos en que desviemos nuestra situación fiscal porque hay una situación grave, una crisis o un evento que emerge donde se requiere destinar más recursos o se recauda menos, pero eso tiene que ser transitorio porque a largo plazo uno tiene que tener estabilidad presupuestal, porque si no uno tiene un problema para el crecimiento, para el acceso a financiamiento, etc. Eso es un consenso en la clase política y yo diría que en la profesión económica absolutamente es un consenso. En ese sentido entonces, ¿cómo ves estos titulares iniciales de la rendición de cuentas actual y en relación a este cuidado del déficit, ¿no? Porque se dice, calculo que va de la mano, porque se dice solamente va a haber recursos extra para los programas de salud mental,
para nada más. Bueno, eso es cuidar el déficit en cierto sentido. Sí, a ver, yo creo que lo primero que uno debería decir de la situación fiscal es que... Cuidar el déficit, no, al revés, cuidar la regla fiscal, que no suba el déficit. A ver, lo que tenemos acá es un gobierno que presentó una rendición de cuentas que, en mi opinión, está sentada en algunos supuestos optimistas y que puede tener riesgo de incumplimiento. Pero no riesgos graves. Básicamente está suponiendo un crecimiento para el año que viene de 3,7% del PIB, lo cual es un supuesto crecimiento importante. Estamos hablando de un crecimiento un punto por encima del potencial de la economía. Podría ser plausible como consecuencia que la base de comparación que va a ser este año es baja y el año que viene, si Argentina iniciara un plan de recuperación en la segunda mitad del año, podríamos tener un efecto menos grave en términos de fuga de consumo. Podríamos consolidar esta mejora de los ingresos de los hogares que hiciera que este consumo no se fugara tanto y eso supusiera, y obviamente la superación de la sequía, que no creemos que se extienda el año que viene, debería dar mejores condiciones hacia el sector exportador. Entonces, asumir que el año que viene vamos a crecer más que este año no es algo poco razonable, tal vez la magnitud en la que está estimado es algo grande. Me preocupa más la visión que hay del 2025 en adelante, que se proyectan crecimientos que están por encima del producto potencial y yo no veo ninguna razón, salvo algún evento exógeno, que no me imagino cuál es, de la economía internacional, por el cual Uruguay va a crecer en los próximos 3-4 años por encima del producto potencial. Entonces ahí hay creo que una sobreestimación de la mejora que van a obtener el resultado fiscal en los próximos 2 años. Y por otro lado, lo que no parece muy bien justificado en la rendición de cuentas presentada es que el incremento de la recaudación que está previsto e implícitamente allí, no tiene un fundamento muy claro. Hay distintos factores, no vale la pena ahora abundar en ellos, que hacen que ese incremento de medio punto del PIB en la recaudación que está previsto sea algo discutible. Entonces, la preocupación aquí es la siguiente. Yo tengo la impresión que el resultado fiscal que esta administración va a dejar es menos bueno del que se imagina y no va a ser sustancialmente mejor que el que heredó y por tanto eso le deja al próximo gobierno, a la próxima administración, un desafío importante. ¿Por qué? Porque vamos a tener una situación fiscal, no digo frágil, pero una situación fiscal que no está bajo, digamos, exenta de riesgos y al mismo tiempo heredando una situación en la cual una serie de postergaciones en materia de algunos gastos o en materia de algunas prioridades que van a tener bastantes demandas emergentes para el próximo periodo. Claro. Bueno, la propia ANEP, por ejemplo, desde dentro le pide 60 millones más. Por eso, entonces, yo creo que yo creo que no hay nada grave por venir, ni nada que nos preocupe desde el punto de vista del equilibrio macro, pero sí lo que creo es que la próxima administración va a heredar un conjunto de desafíos en un contexto de que una situación fiscal dejó de empeorar respecto a lo que venía ocurriendo en el quinquenio anterior, pero no está lo suficientemente sólida como para decir hay espacio para un gran gasto. Entonces, este es un desafío que la economía tiene para el próximo periodo. Y vos lo que señalabas es si esto es justo en términos de la población. Y bueno, esto uno no tiene que mirar solamente la gestión global, sino cómo se orienta el gasto, qué prioridades uno introduce. El gran problema que en Uruguay hay, y poca gente lo sabe, es que el gasto discrecional de los gobiernos, lo que pueden efectivamente decidir ejecutar, es solamente el 30% del total del presupuesto. El otro 70%, que son salarios, intereses de deuda pública o transferencias comprometidas por una ley o por la Constitución, como es la asistencia al FONASA o la asistencia a la Seguridad Social, son datos del problema. Se heredan y así vienen, así se cumplen. Entonces, quiere decir que el margen de maniobra que tienen los gobiernos para poder priorizar rubros de gasto o para poder priorizar políticas es bastante acotado. Lo que no quiere decir que en Uruguay en los últimos años, en particular en esta administración, no se puedan tener observaciones críticas de cómo se priorizó. Por ejemplo, infancia y adolescencia. Por ejemplo, algunos temas vinculados al sistema carcelario. Por ejemplo, temas de educación, donde la reforma educativa en curso requeriría de más recursos de las que, en mi opinión, se están afectando. O sea, hay una serie de cosas que podrían mejorarse en términos de la asignación de recursos en el papel. En la práctica, no olvidemos que hay economía política detrás. O sea, hay grupos de interés detrás de cada uno de esos incisos de gasto que a veces resisten mucho los cambios con buenos argumentos. O sea, gente que tiene en Uruguay una bella historia que contar respecto de por qué motivos hay que gastar en eso o por qué motivos una renuncia fiscal impositiva es bueno porque se generan tanto puestos de trabajo, está lleno. Yo me imagino que el ministro de Economía recibe a lo largo del mes
decenas de personas que le vienen a contar una bella historia de por qué motivos su área de gasto o su área de actividad debe ser priorizada. Y bueno, el arte que está al frente de la política económica es cómo lograr combinar que esto no se desbarajuste y al mismo tiempo ser justo. Y eso depende de muchas cosas, a veces de suerte, a veces de la preferencia de los gobiernos, de la pericia de los hacedores políticos. Bueno, gracias, Gabriel. Podríamos seguirla una hora más, pero el panorama quedó claro. Nada dramático, tampoco nada espectacular. En promedio, ¿no? No, y me quedé pensando que, por supuesto, una forma despectiva de decirlo, si finalmente el déficit no queda bien atadito, como vos decís, si se proyecta a futuro que el gobierno que viene va a estar un poco comprometido, se puede decir, bueno, ni chicha ni limonada, ni mucho gasto para solucionar problemas sociales, ni tampoco el déficit tan controlado como se dijo. A la vez, el ni chicha ni limonada puede tener su costado positivo, que bueno, tampoco estamos en crisis, hay algunos problemas en la economía. Hemos mejorado la situación fiscal respecto a lo que teníamos en un contexto de pandemia y hemos mejorado el perfil fiscal a largo plazo porque la reforma previsional, más allá de que es cuestionable en muchos sentidos, mejora la trayectoria del gasto hacia adelante. Tenemos por delante muchos temas en términos de asignación eficiente de recursos, pero sobre todo tenemos muchos temas vinculados a la justicia de cómo gastamos y dónde gastamos. Hay 300.000 personas en este país que hace muchos años no pertenecen al área de la protección social. Y eso mayoritariamente son niños y adolescentes. Exclusión. Y, bueno, hay 300.000 pobres en Uruguay, que es un núcleo duro, tal vez un poco más, donde mayoritariamente son niños y adolescentes. Y ahí tenemos que cambiar el enfoque, porque si no tenemos, no solamente es un problema de justicia, que lo es, y es el primer, digamos, la primera razón por la que tenemos que cambiar eso, sino también tenemos una bomba de tiempo en gestación. Claro, eso te iba a preguntar, pero no nos daba el tiempo. Pero claro, invertir en eso es invertir en el futuro. No solo por razones humanas, hasta por razones económicas. No solamente es una motivación de justicia o de preferencias en las que yo comparto 100%. A quien no tuviera una mirada de ese tipo, también tiene que pensar en que eso es necesario hacerlo para evitarse problemas. Gabriel Odone, gracias como siempre. Gracias a ti. En el próximo bloque, Álvaro Padrón, análisis del Mercosur, y más adelante, trabajadoras sexuales analizando la realidad de ese trabajo hoy. Ya seguimos. Segundo bloque de la letra chica, y como ya estaba anunciado, recibimos a nuestro columnista, a nuestro amigo, además, Álvaro Padrón. ¿Cómo estás, Álvaro? Muy bien, contento porque es la primera vez que estoy con la dupla, así que es verdad, feliz. Primera y última. Llegaste ahí. Bueno. Nunca se sabe las vueltas de la vida, las licencias médicas. Qué sé yo, capaz Maite es madre de vuelta dentro de un tiempo. Esperemos que sí. No lo sé, porque bueno, Juli porque queremos más de esos bebés hermosos en el mundo. Está cerrando hoy la cobertura que está haciendo de la licencia maternal de Maite, dicho sea de paso. Por eso el abrazo final en el que le partiré 2 costillas. Gracias a la cumbre del Mercosur me tocó. Por suerte. Y tenemos mucho para hablar, Álvaro, sobre la cumbre de Mercosur, porque dejó algunos mensajes y algunas señales importantes para discutir contigo, pero además porque fue una cumbre especial, tanto por el regreso de Luis Ignacio Lula da Silva, también como por el tratamiento de este posible acuerdo con la Unión Europea. Contanos, para arrancar nomás, ¿cuáles fueron tus impresiones sobre esta cumbre? Y después ya vamos a entrar más puntualmente en el discurso uruguayo. Pero bueno, ¿qué nos dejó en términos generales esta cumbre? Sí, está bien lo que preguntás en el sentido de ponerla como una reunión especial. La palabra cumbre ya a mí me fastidia un poco porque desgasta la idea de algo que siempre tiene que ser trascendente, ¿no? Después de la cumbre no hay más nada, es como llegar al final. Tiene mucho que ver con el hecho de que se reúnen presidentes, pero yo no esperaba demasiado de esta cumbre y me molesta a veces un poco la superficialidad con la que se analizan sin poner contexto. Es una cumbre o una reunión en donde había un presidente que por primera vez volvía, el caso de Lula, es un cambio de gobierno, por lo tanto estaba de alguna manera volviéndose a estrenar, porque también ya fue presidente, pero no dejaba de ser una nueva cumbre para él. Lo mismo le pasa al presidente paraguayo, ¿no? O sea, tuvimos ahí hasta la transición de la presencia del anterior y del electo,
y tenemos a una Argentina que va a cambiar en términos de, por lo menos de la figura. Hay que ver si cambia el perfil político. ¿Qué digo con esto? Que esperar de un contexto así algo relevante es un error. Entonces, se puso más bien posterior a la cumbre, pero si ustedes se ponen a pensar, se habló muy poco previo a la cumbre. Sí, es verdad. En comparación con otras que venían con más... Claro, era como que había antes, en otros casos, por ejemplo, en la reunión que se hizo en Brasilia con todos los países de Sudamérica, hubo mucha más expectativa previa. Aquí, como que explotó después, y tiene mucho que ver con una estrategia, que en gran medida la usa el gobierno uruguayo, de utilizar una parte del resultado de una reunión para un provecho más interno. Eso lo hablaremos después. Dale, sí. Lo que no me quiero perder, porque la verdad que es muy menor la discusión exclusivamente uruguaya de esto, no merecemos los uruguayos discutir esto solo desde una perspectiva uruguaya, la cumbre o esta reunión es una parte de un proceso. Y acá es donde me parece que vale la pena hacernos preguntas. ¿Hacia dónde vamos? Y esta reunión, ¿qué significó para ese posible rumbo? Nadie duda que lo que está pasando en el mundo es enorme y por lo tanto no podés pensar, entre otras cosas, lo que acaban de discutir, que es el futuro económico y el bienestar uruguayo, sin pensarlo en clave global. Y para pensarlo en clave global tenés que pensarlo primero en clave regional para tener escala, capacidad de influir, más un país como nosotros, pero le pasa lo mismo a Brasil, de tal manera tener peso para influir en ese nuevo orden mundial que está en disputa. Por algo hay una guerra, por algo hay una guerra tecnológica, por algo hay una disputa entre China y Estados Unidos permanente de la cual no se escapa nadie. Entonces, si queremos hacer eso, lo que tenemos que preguntarnos es si la región está camino a constituirse en un actor así. ¿Y está? Y la clave de esto es que hasta hace pocos meses y después de 9 años éramos incapaces siquiera de reunirnos. O sea, hay que entender el contexto, de dónde venimos en el pasado reciente para preguntarnos si esta reunión fue útil o no, fue más de lo mismo o es parte de un proceso de recuperación de la región de su capacidad de influir. Hace 9 años que no había una reunión como la que hubo en Brasilia con presidentes de Sudamérica. 9 años que fuimos incapaces, pandemia mediante, en donde había que por lo menos coordinar la compra de vacuna. No fuimos capaces de hacer nada de eso durante 9 años. Reunión CELAC-Unión Europea, que va a ser dentro de poco, hace 8 años que no ocurre. Es decir, venimos de un proceso de desintegración y de no reunirnos. Entonces, el ya reunirse sin exclusiones es un éxito. Y cuando digo exclusiones, digo de todos lados, porque lo que viene ahora tiene que ser capaz de sostenerse por un largo plazo. Entonces, yo ubico en ese contexto esta reunión del Mercosur, a la que además hay que hacerse preguntas más complejas. ¿Es el Mercosur el sujeto que va a traccionar esa nueva etapa de una América del Sur que, nadie duda, hay un cambio político? Eso no pasaba cuando ganó el gobierno actual del Uruguay, había otra correlación de fuerzas, hay un cambio de escenario político, eso también explica por qué el gobierno uruguayo, sobre todo a final del año pasado, empieza a acomodar un poco su mirada sobre la política exterior, pero ese cambio de ciclo político no garantiza, porque tampoco lo garantizó los 3 periodos progresistas, que tengamos una inserción internacional distinta. Es un debate que hay que abrir de vuelta. En un momento la UNASUR existió, se hizo fuerte, ahora la despreció explícitamente la calle Pou en la reunión con Lula, esta es la que convocó Lula que habías dicho, que él decía, bueno, no, más organismos. Ahora también, digo pensando en esto que decís, me da la sensación que claro, ya que nos vamos a juntar, ¿por qué no toda América del Sur? ¿Por qué no toda América Latina? Y vos que conocés bien los instrumentos, Álvaro, ¿hay alguno? Sí, capaz que hay que crear uno nuevo o evitar usar uno antiguo que no genere consensos. Esa fue la discusión en Brasilia, en el retiro que convocó, miren qué nombre, ¿no? Retiro, no dijo cumbre. Era la idea de juntarse para hablar, digamos, como decían antes, a calzón quitado. Es decir, vamos a decirla justo acá, los presidentes, que estamos dispuestos y que no, con perfiles ideológicos distintos, y ahí se corrió la palabra UNASUR, porque generaba rispideces. Por supuesto también se corrió la palabra, o mejor dicho, los términos que se utilizaron durante el ciclo conservador, que hay que asumirlo. Venimos de un ciclo conservador que su punta, digamos, más representativa fue Bolsonaro. Con Bolsonaro no quería hablar nadie en el mundo. O sea, América Latina pasó a ser intrascendente en el mundo, y ese es el drama que tenemos, a partir de un ciclo que hizo impresentables las políticas internas y externas de la región. Recuperar eso no es una cuestión de una reunión. Entonces, la más importante es la que estás diciendo vos, la reflexión sobre cuál es la escala con la que vamos a trabajar. Y ahí hay que mirar a Brasil.
Y la inteligencia que tendríamos que tener ahora es decidir dónde nos queremos parar en un momento donde está todo esto en discusión. Y, por ejemplo, ¿va a ser UNASUR? Parece que no. No va a ser América Latina como una generalidad, porque eso termina siendo algo inmanejable. Por eso la CELAC es un buen instrumento para cierto diálogo político. Pero luego se necesita un lugar con mayores capacidades de ejecución de políticas públicas, que es Sudamérica. A Brasil, además, le gusta más porque, además, de paso, no disputa con México. En esa pero lógica... no tenemos, hoy. Hoy no la tenemos así, pero la reunión implicó eso. La reunión de Brasilia tuvo el éxito de ser la primera reunión en 9 años donde no faltó a nadie. Y donde nadie dijo, vengo a patear el tablero, incluyendo el gobierno uruguayo, incluyendo gobiernos que están en una situación complicadísima como Ecuador y Perú. Entonces, el éxito estuvo ahí. La reunión del Mercosur tiene que ser de alguna manera complementaria a ese esquema. Y la clave está en preguntarse, ¿cuál es la estrategia de Brasil? Que yo digo, sin Brasil esto era imposible, porque la prueba está, mientras Brasil estuvo afuera, que ese fue el resultado del gobierno de Bolsonaro, sacar a Brasil del mundo, el regreso de Lula, que apenas acaba de ocurrir hace 6 meses, fíjense en el shock que produce Lula, aun cuando tuvo al mes de asumir casi un golpe de Estado, y no suspendió ni la reunión de CELAC en Argentina, ni la avenida a Uruguay. Miren el gesto que hizo con Uruguay. Es el único país que visitó de esa manera en la región. Luego se fue a Estados Unidos, luego a China, luego a Europa y ahora convoca y participa y asume la presidencia pro tempore del Mercosur. Es decir, volvió a Brasil. Y si volvió a Brasil, que era imprescindible, pero que solo no puede, la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿cómo pararnos en ese concierto internacional? Antes de empezar a hacer cuentas de qué compro, qué vendo, ¿cómo nos paramos en el mundo? Segundo, ¿desde qué tamaño de región y a través de qué instrumento? Y ahí es donde está abierta la discusión. Y, por supuesto, es un sacrificio o por lo menos una concesión que los que estaban convencidos de la UNASUR, porque la crearon, dicen no hay problema. No quieren la UNASUR, llamémoslo de otra manera, pero lo importante es que podamos trabajar juntos para enfrentar los desafíos globales que hoy solo se pueden resolver a escala regional, no se pueden resolver país por país. Y es muy temprano, Álvaro, para saber cómo está en este momento la relación de fuerzas, porque el ciclo progresista de la UNASUR pasó, también decías que pasó el más conservador vinculado sobre todo a Brasil. ¿En qué momento se está ahora entonces? ¿O es muy pronto para decirlo? No, yo creo que la dirección es clara porque las elecciones han marcado triunfos de gobiernos progresistas. Sin embargo, lo que todavía está abierto es de qué manera esos gobiernos se van a comportar en materia internacional. Es muy interesante ver, sobre todo, cosas más frescas, ¿no?, que las anteriores. Yo soy muy crítico del periodo progresista, en donde la integración fue mucha retórica y poca práctica, sobre todo pocos resultados concretos y poca adhesión popular. Esto es un problema. Entonces, en esta etapa hay que aprender. Y, por ejemplo, si uno escucha a Boric o escucha a Petro, escucha cosas distintas. Incluso polémicas al interior del campo progresista. Bueno, Lula también es un nuevo Lula. Sí, eso, Lula no es el mismo. Y Brasil no es el mismo. Y Brasil tiene la necesidad de construir región porque no puede solo. Argentina está rarísimo. Argentina está raro, siempre es así, pero miren, les voy a decir pero algo que... ha tenido conversaciones, ¿no? Por supuesto. Pero... En el sentido de traccionar hacia... Sí, Argentina es un país muy importante y lo es, y más todavía para nosotros. Y elecciones en Argentina, no les quepa duda, es lo más importante que nos va a pasar este año en materia de política internacional, aunque no sea nuestro país. Lo que les digo es que, salvo Milei, no hay nadie en Argentina que discuta el tema del Mercosur. Entre otras cosas porque hay una base material de dependencia de Argentina con Brasil ineludible, como la estamos teniendo de vuelta nosotros, en donde casi la mitad de las exportaciones uruguayas son con la región y sobre todo con el valor agregado. Entonces, lo que les digo es, lo que tendríamos que discutir como país es cómo actuamos y cómo influimos en ese proceso en vez de hacer algo que durante 20 años se acusó a Paraguay, que le decían el enano llorón en el Mercosur. Vamos a ver la postura uruguaya a través de algunas palabras del presidente Luis Lacalle Pou ayer en esta 62ª cumbre del Mercosur en Misiones. Hablando de esto, él desliza, bueno, es mejor ir en barra a negociar, pero si la barra no responde habrá que ir mano a mano. Un poco ese fue el mensaje, lo vemos. Es cierto que el mundo está cambiando. Y nuestra región tiene una oportunidad única. No solo por las materias primas que mencionaba el presidente Fernández, también y sobre todo por la inteligencia de nuestra gente. Porque
En tiempos que se habla de la inteligencia artificial, al fin y al cabo sale todo de la creación humana. Y los commodities, las materias primas, cada vez más necesitan del intelecto para mejorar en este mundo que exige cada vez más calidad. Entonces Uruguay viene a esta cumbre, como dice el dicho, tanto va el cántaro a la fuente que se rompe. Nosotros vamos a insistir, vamos a seguir llevando el cántaro, porque no es caprichoso. El planteo de Uruguay hacia adentro del Mercosur y hacia afuera del Mercosur no es caprichoso. Primero que no es caprichoso porque no es de este presidente ni de este gobierno. Vienen trayendo el cántaro hace muchos años, muchos gobiernos en nuestro país, que le dicen al Mercosur que hay que flexibilizarse. Sé que he tenido muy poco eco, pero no tengo otra que seguir diciendo lo que siente nuestro pueblo. Bueno, hablando de lo que siente nuestro pueblo en esos términos, me dejaste pensando con lo de la integración también de las sociedades, no solo a través de cúpulas y tecnicismos políticos. Pero le sumo a esto que escuchábamos de Lacalle Pou, que el canciller Francisco Bustillo dijo en la cumbre que se debe analizar, antes de que hablaran los presidentes, en la previa de los cancilleres, la posibilidad de dejar el Mercosur como Estado fundacional y pasar a ser un Estado asociado, Uruguay. ¿Cómo analizas todo el conjunto? Y te diría que en síntesis es como un gran retroceso. En esta cumbre, este discurso hizo retroceder a Uruguay varios casilleros, porque el gobierno uruguayo había tenido mucha atención al cambio precisamente de ciclo político y particularmente al cambio de gobierno de Brasil. Y había llegado a la conclusión de que ya no podía, con un cambio de gobierno en Brasil, insistir en determinada estrategia porque estaba absolutamente solo. Más allá de que mi opinión siempre fue que Bolsonaro utilizó a Uruguay, nunca hubo en realidad un compromiso real, además de no ser digno hacer acuerdos ni compromisos con un personaje como Bolsonaro, pero eso lo tendrá que responder el gobierno de por qué lo hizo. En todo caso, ese aislamiento llevaba a un extremo y Uruguay empezó como a mostrar un cierto ajuste en su estrategia. Primero, lo que fue la asunción de Lula, la forma en que se armó la delegación, una cuestión más plural, con una preocupación de tener diálogo con el nuevo gobierno de Brasil, la invitación a Lula a visitar Uruguay, y recuerden, ese proceso, eso fue el día de la muerte del TLC China-Uruguay, ¿no? Eso quedó clarísimo, costó mucho después que lo reconocieran, pero murió ese día, cuando se dijo, bueno, esto si se hace, se hará como región. Y empezó a dejarse usar la palabra flexibilidad para hablar de modernización del Mercosur. Y quedaba la idea de que Uruguay entendía que ya no podía enfrentar a toda la región y que empezaba a encauzar una política distinta. Incluso, acabo de mencionar la reunión en Brasilia, el retiro, el comportamiento de Uruguay fue distinto que este. Más allá del asunto, ¿se acuerdan?, de la democracia, de volver a referirse a la situación de países en la región, sobre todo el caso de Venezuela, pero en términos de acumular en la idea de estamos juntos, esa reunión Uruguay acumuló bastante. Entonces, esto es un retroceso que habrá que explicar. Volvimos a una retórica confrontativa. El que crea que esto es gratis no entiende nada de política internacional, porque después las cuestiones se pagan, sobre todo en las relaciones bilaterales, y hasta ahora nadie inventó la forma de mudar a los países, o sea que en esta región vamos a seguir viviendo. Es además una retórica vacía, sin contenidos. Un cóctel peligroso. Hay reduccionismo, hay ignorancia, hay dogmatismo, hay oportunismo y hay irresponsabilidad en todo esto que pasó durante 2 días, en donde la carga más fuerte la tuvo el canciller. Las cosas más peligrosas las dijo el canciller, no solo en la sala, sino en la conferencia de prensa. Hay reduccionismo porque decir que la política internacional es comercio y decir que eso es lo que quiere el pueblo es una simplificación insólita, que nunca existió en este país. No estoy hablando de visiones ideológicas o de algunos partidos. Siempre la política internacional en Uruguay fue una mirada mucho más amplia, porque si Uruguay solo piensa en comercio cuando piensa en política internacional, está liquidado, porque por tamaño no existimos, ni por mercado, ni por capacidad de compra. Tenemos que ser otra cosa como país para poder incluso mejorar nuestras condiciones comerciales. Ignorancia porque es como si no supieran de qué mundo está hablando. El mundo no se está abriendo. No hay nadie que esté ofreciendo TLC, ni acuerdos comerciales, no hay. Estamos teniendo una fantasía de algo que después no va a ocurrir y renunciamos a una región en la que ya tenemos
porque se habla mucho como si hubiera obligaciones, pero nosotros tenemos muchas ventajas por pertenecer al Mercosur que perderíamos si salimos. No hay un solo análisis en este tipo de manifestación que diga el costo del no Mercosur. Vivimos hablando del costo del Mercosur y nunca hablamos del costo del no Mercosur. ¿Por qué entramos al Mercosur? ¿Por qué hicimos en el 91 un esfuerzo gigantesco por acoplarnos a una región? Porque si no quedábamos afuera. ¿Eso nos están proponiendo? ¿Y cuáles son esos beneficios del Mercosur? Esos beneficios del Mercosur. Y, por ejemplo, tener la libre circulación en materia de bienes, el de estar exportando casi la mitad de nuestra producción a la región, toda con valor agregado, lo que no le vendemos al resto del mundo. Uno de los problemas que estamos teniendo en este momento con las exportaciones. Por ejemplo, porque están cayendo los precios de los commodities, porque por la sequía cayó la soja, cayó el valor de la carne, o sea, eso es muy volátil. Estamos dependiendo de una producción de la cual tendríamos que empezar a salir, por lo menos parcialmente. Bueno, perdóname, desde tu punto de vista, entonces es absolutamente al revés lo que dijo el presidente cuando dijo hay que ponerle valor agregado, inteligencia. Bueno, eso justo lo que tiene valor agregado de inteligencia es lo que le vendemos al Mercosur y no tanto al resto del mundo. Yo no estoy diciendo con esto que no haya que seguir haciendo lo que hacemos con el resto del mundo, pero lo que está claro es que ese perfil exportador y productivo nos pone en un lugar en el mundo que es el subdesarrollo. Porque además de producir materias primas que significan impactos ambientales, y si no repasen lo que pasa con el agua dulce, en los 5 principales productos que exportamos, que es básicamente lo que exportamos, agua dulce, después le ponemos el nombre de celulosa, soja, carne, leche y arroz, pero lo que hay es un intensivo uso del agua dulce. Entonces, esa matriz productiva que tiene elementos de valor agregado porque hay que estar mejorando procesos y demás, está lejísimo de ser la que te despega en términos de desarrollo y la que permite ingresos, como discutía recién, para tener márgenes para después tener estado de bienestar. Por algo somos sociedades menos desarrolladas que las del norte que se industrializaron. Esta es una discusión que no tiene sentido darla, porque todo el mundo lo sabe. Entonces, hay reduccionismo, hay ignorancia de lo que está pasando en el mundo, hay dogmatismo, porque decir que la apertura es una estrategia, decir eso es un dogma, es un eslogan, no una estrategia. Hay oportunismo porque se habló para la tribuna. Y si tengo que decir es lo que más me molestó, porque ese discurso no fue para los que estaban allí, fue para la tribuna uruguaya, por la idea de que somos víctimas de la región. Porque en realidad con ese discurso no construye ninguna mejora en las relaciones con los países. Al contrario, quedó la sensación muy tensa, como diciendo, ¿a qué está jugando Uruguay? Puede tener que ver con la cercanía de las elecciones acá en Uruguay. No te quepa duda, que es la peor de las cuentas que se puede hacer en política internacional, relacionarla a un asunto interno y perder la perspectiva. Y por eso digo que el último elemento es la responsabilidad, porque es muy riesgoso lo que se está haciendo. Pone al país en una situación muy delicada. Solo el anuncio de un retiro ya es una especie de amenaza. En cualquier momento nos van a decir, ¿saben qué? Arranquen. Entonces, hay un elemento de irresponsabilidad y yo creo que necesitamos recuperar la perspectiva democrática y de largo aliento de la política internacional. Hay que salvar a la política internacional de esta forma de hacerla. Y eso no estoy hablando desde una perspectiva de un sector político, estoy hablando de una cultura uruguaya que siempre practicó eso. La política internacional en Uruguay siempre tuvo una capacidad de ser primero consensuada y luego potente, porque nosotros no podemos ser un almacén, somos un país. Y el almacén es el que cuenta, que vende y que compra. Nosotros somos un país, necesitamos recuperar esa capacidad, la tenemos, porque históricamente los demás nos la reconocen, pero seguramente se sorprenden con estas actitudes y si seguimos insistiendo en esa lógica, un día nos van a dejar de tomar en cuenta. Bueno, Álvaro, te despedimos con preocupación, pero con agradecimiento también. Soy optimista, porque esto se puede revertir. Bien, entonces... Menos mal. La remata con soy optimista. Después de esta columna condensada. ¡Qué densidad que tuvo Padrón hoy! Bueno, hubo cumbre del Mercosur y había mucho para decir. Gracias, Álvaro, siempre. Gracias, de verdad. Y nos volvemos a encontrar ahora en unos minutitos nada más en el tercer y último bloque.
Último bloque de La Letra Chica, ahora sí. Ayer fue 4 de julio, fue el Día Internacional de las Trabajadoras Sexuales. Desde hace años vienen llevando una lucha organizada por el reconocimiento de sus derechos, tanto laborales como sociales. Juntas, las otras, como se denominaron, se protegen, se ayudan, piden ser escuchadas, pero sobre todo piden respuestas. Bienvenidas, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias. Karina Núñez, que es nuestra columnista y militante social. Buenas noches. Buenas noches. Natalia Espinosa, fiscal de Otras. Cierto. ¿Cómo estás? Andás? Buenas Muy noches. bien, buenas Y noches. Claudia Gutiérrez, presidenta de Otras. Hola, ¿cómo estás? Gracias por la acompañarnos. invitación. Gracias por acompañarnos esta noche. Coméntenme, ¿qué celebran el 4 de julio? ¿Cómo surgió esto y qué es en particular lo que reivindican en este día? El 4 de julio es el Día Nacional de las Trabajadoras Sexuales en Latinoamérica y reivindicamos la ley que fue reglamentada del trabajo sexual. Ese fue el día en el que se aprobó la ley. Claro. ¿Y qué actividades hicieron el día de ayer? ¿Cuáles son puntualmente el programa, la agenda de este 4 de julio? Reivindicar nuestros derechos y pedir por los derechos de todas las trabajadoras sexuales nacional, ¿no? Fuimos con paraguas rojos, leímos una proclama pidiendo trabajo, salud, vivienda y trabajo nacional, ¿no? No solo para las de Montevideo, que se abarca todo acá en Montevideo, sino para las compañeras del interior que realmente son las más vulnerables. Y coméntenme, ¿cuáles han sido los logros, los reconocimientos que han tenido hasta este momento? Porque ustedes ya bastante tiempo organizadas en esto. Sí, hace unos 20 años que empezó el movimiento a organizar a las chicas, a las trabajadoras sexuales. Y por suerte acá en Montevideo es diferente el trabajo a lo que sería el interior. Empezamos con Karina Núñez acá, que es nuestra fundadora, socia fundadora. Nació como Visión Nocturna. Ajá. Y bueno, gracias al trabajo de ella y al trabajo de otras chicas que hoy en día ya no están, como la compañera Rosa que falleció hace muy poco y es una de las socias fundadoras. Y bueno, acá en Montevideo es diferente el trabajo, porque gracias a la Intendencia y gracias al movimiento se ha podido trabajar con las chicas para capacitarlas en diferentes aspectos, para que ellas se puedan preparar para el futuro, para mañana tener una microempresa o un emprendimiento al menos. Pero esa realidad no se aplica al interior. O sea, lo que estamos tratando es de que las chicas del interior también puedan tener, ya que pertenecemos, uno de los órganos con los que trabajamos es el Congreso de Intendentes, invitarlos a que ellos puedan trabajar en este aspecto, porque la realidad de las chicas del interior, como siempre, o sea, son discriminadas, son otras realidades, tienen muchas carencias que quizás acá en Montevideo no las tenemos tanto o sí las tienen muchas trabajadoras, pero porque no saben que tienen esa posibilidad de estudiar, de insertarse, que en el interior no las tienen. Tenemos compañeras que, ya sea por la edad, porque son personas de edad, en este país, si tenés más de 40 años, ya sos una persona obsoleta. Así que imagínate cuando vos sos una persona que trabajaste toda la vida en la calle, tenés una mala vida de siempre. Por lo tanto, la persona está más demacrada que lo que es una persona común, un ciudadano común. Y esa persona, cuando se encuentra en una whiskería o en algún lugar de trabajo sexual, obviamente esa persona no ejerce el trabajo como otras compañeras que sí tienen 20 años. Quizás el público es diferente para ellas. Y lo que queremos es que precisamente que se les pueda capacitar a ellas y que el gobierno, tratar de trabajar con el gobierno para
para generar puestos reales de trabajo, no puestos paliativos. O sea, nosotros estamos trabajando hay muchas compañeras que están trabajando en planes sociales, pero son planes para 6 meses, 17.000 pesos. O sea, que me diga cualquier político, ¿quién puede vivir con 17.000 pesos? O sea, digo, si vos le decís a una trabajadora sexual, le decís, mira, vos tenés que vivir con estos 17.000 pesos. Ella sabe que quizás en 3 días lo hace esa plata. Con el trabajo sexual. Claro, pero eligió no hacerlo y trabajar dignamente porque se le da esa oportunidad. Pero no es un trabajo real, es un trabajo que en 3 o 4 meses se va a terminar y esa persona nunca va a ser insertada en sí en la sociedad. Porque no tiene un seguro, porque no tiene seguro por enfermedad, porque no tiene licencia, no sabe lo que es un aguinaldo, nunca cobró un aguinaldo. Sin embargo, los demás trabajadores sí lo han recibido. Esta persona quizás nunca lo recibió. Y queremos que el gobierno actúe en ese aspecto. Nos gustaría que actuara en ese aspecto. Claudia, ¿querías decir algo? Sí, igual con esta oportunidad que nos dan, ¿no? Igual nosotros reducimos el trabajo sexual. Por eso también queremos que se aplique en el interior para que tenga las mismas posibilidades, pero como dice acá la compañera, que no sea por 6 o 8 meses, que sea largo, como cualquier trabajo permanente. Claro. Y que tenga las mismas posibilidades, porque lo único que a veces reciben las compañeras del interior es capacitación, pero no trabajo. Entonces lo que están necesitando las compañeras realmente eso es un trabajo, porque ellas quieren reducir el trabajo sexual y además no hay trabajo en el interior. Acá tenemos más posibilidades de trabajo. Trabajo sexual estoy hablando, ¿no? Tenemos más trabajo. Allá en el interior no, les cuesta. Karina, ¿cuáles han sido las negociaciones, las conversaciones que se ha tenido para trabajar en la situación del interior? Bueno, no hay diputado que no conozca la situación de las trabajadoras sexuales, sobre todo teniendo en cuenta que la mayoría de las localidades a las que asisten son localidades pequeñas, entonces la densidad demográfica es diferente a la de Montevideo. Pueblo chico, infierno grande, sobre todo. Lo más significativo que quisiera poder contarles ahora es, nosotros con Visión Nocturna teníamos un seguimiento anual del estado de situación de las compañeras, que iban entre 400 y 850 compañeras, dependiendo cuáles fueran los departamentos y dependiendo cuál fuera la zafra a la que fuéramos a hacer la sección. En esta, luego, post-pandemia, tenemos una realidad totalmente diferente. En departamentos en los que llegábamos a tener habilitados de mujeres libertas, entre 6 o 7 whiskerías, pasamos a tener centrificado todo en una sola whiskería y el resto clandestinizado a través de bocas de venta de droga, diciéndole a eso trabajo sexual cuando no lo es. Pasamos a tener el desplazamiento de las trabajadoras sexuales de espacios protegidos a la venta de servicios sexuales vía Internet. Lo que hace que vía Internet, al no tener que pasar a médico ni nada, le disminuyeran la cantidad de policlínicas de asistencia a trabajo sexual. También, al dejar de asistir a las compañeras, cerraron los servicios, porque no tenían a quienes atender. O, por ejemplo, se trasladaban los servicios y una trabajadora tiene que estar 3 semanas para hacerse una libreta que le dura 1 semana y a la semana siguiente tiene que empezar a hacer los trámites porque no está la unificación de la pauta nacional de asistencia integral a las trabajadoras sexuales. Y otra de las cosas que está pasando muchísimo, que están naturalizando, diciendo que es trabajo sexual, ¿no? El prostituir el cuerpo hambriento para conseguir dinero. Y eso no es trabajo, eso es explotación pura y dura y es una de las formas más inhumanas, ¿no?, en las cuales se puede acceder a los cuerpos de las mujeres. Y por favor, no digamos que eso es trabajo porque vos no podés considerar trabajo lo de intercambiar servicios sexuales por 50 pesos para comprarte 1 litro de leche. Eso no es trabajo. ¿Eso aumentó? Eso aumentó exponencialmente en casi un 200%, por lo menos en los 9 departamentos que llevo recorrido hasta el momento. El último departamento en el que estuve fue Paysandú, la semana que viene voy a estar en Melo y la otra voy a estar en Florida.
Y tenemos entrevistas con compañeras que te dicen, sobre todo, nosotros trabajamos con las compañeras más viejas, ¿no? Con las compañeras que tienen más, viejas no, que son más que tienen mucho más edad y trayectoria, porque tenemos compañeras que tienen 40 años, pero tienen 25 años adentro de los círculos de explotación sexual y de trabajo sexual. Entonces, también otra de las cosas que vimos aumentado en esta recorrida última fue el incremento de la cantidad de mujeres en estado de gravidez profusa, ¿no? Notoria, dentro de los espacios de oferta de servicios sexuales, ¿no? Y problemas de salud mental impresionante y el alto índice de intentos de autoeliminación y de automedicación que aumentó también en un 14%, esto dicho por 2 médicas de familia de 2 policlínicas de 2 departamentos diferentes. Y eso para nosotros es preocupante. Y este 4 de junio hay que reivindicar para el interior, como para todo el país, la unificación de que la salud integral de las trabajadoras tiene que ser materia real. No un spot publicitario que dure 2 segundos y que sea solo para el 4 de julio. No, porque las compañeras se nos mueren toditos los santos días y en todos los rincones del país. ¿Y ustedes están solicitando en ese sentido modificaciones de la normativa concreta hoy en día? Sí, estamos trabajando con los ministerios, con el Ministerio de Trabajo sobre todo y el Ministerio de Salud Pública. Estamos trabajando para modificar algunas cosas que estaban, algunos artículos que estaban en la ley, que estaban quizás no eran tan correctos. En la ley vigente de trabajo sexual. Sí. Quizás no eran tan correctos. Perdón, compañera. Pero yo en este sentido tengo que decir una cosa. Yo entiendo todo el esfuerzo que está haciendo otras en Montevideo, pero nosotros las trabajadoras sexuales del interior veníamos trabajando desde el año 2007 en una modificación que es esta, que está actualmente en el Parlamento, y la comisión que ustedes integran en estos momentos, que las quieren marear y las quieren hacer que ustedes hagan algo que va contra la firma de 36 trabajadoras sexuales del interior. Y ellas agarran y quieren hacer una normativa y no quieren aprobar esta que tiene hace 2 años encajonada, que fue introducida por 11 diputados el 7 de diciembre de 2021 y hasta el 2023 no está siendo aprobada. Sí. Así es que esto es lo que las trabajadoras sexuales hicimos. Yo entiendo que ustedes no la conozcan porque ustedes otra es de 2018. Lo entiendo que no lo conozcan. Pero el proceso que nosotros veníamos haciendo desde el interior, con todos los aportes, con la cantidad de compañeras que se nos murieron en el proceso de esta construcción, no puede venir la Comisión de Trabajo Sexual pasando por encima de los derechos nuestros y con una sanción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a venir a decirnos que nosotros tenemos que estar en el MIDE y que a nosotros no nos tiene que llevar el Ministerio de Trabajo. Bien. Así que entiendo el esfuerzo que ustedes están haciendo, pero no es por ahí, compañera. Perfecto. No, sí, estoy de acuerdo con lo que decís. Nosotros queremos pertenecer al Ministerio de Trabajo. Y la ley que presentamos, acompañando tanto, como decís vos, la lucha de ustedes, es esa, la que queremos que reivindique y que se cambie los artículos, esa que tienen en la mano. Es la que está ahora actualmente dentro del Parlamento. Si ellas quieren modificar a su forma, bueno, nosotros no vamos a estar de acuerdo porque nosotros lo que estamos pidiendo es esa ley que está ahí. Una de las leyes es salir del Ministerio del Interior, es uno de los artículos. No queremos estar más fichadas. Entendí mal entonces, perdón, pero yo pensé que estabas defendiendo la normativa que estaban haciendo ellos. No. Claro. Casi me da un síncope. Tranquila, Karina. Se está trabajando en este preciso tema. Precisamente mañana para se eso. reúne la dichosa comisión, ¿no? No, el 11 nos reunimos como comisión. Mañana hay una charla por Zoom precisamente para abarcar el tema de la salud mental, que es fundamental, como lo decías. Nosotros en la Intendencia de Montevideo, el año pasado, implementó un trabajo de capacitación en uñas. Bien, y nosotros tenemos la mala situación de que una compañera se autoeliminó, se suicidó, porque no llegó nunca el trabajo, asistencia mental. Llegó a recibir. Nunca llegó a recibirla. O sea, y hablaron desde la Intendencia, se habló con médicos, se habló con toda la gente que tenía que estar involucrada en eso, y esta persona hoy en día no está.
Y no importa si es una persona trans, si es una persona cis o si quién es. Es una persona que se eliminó porque no encontró una solución en su vida. Cuando hablamos de personas trans, en mi caso o en el caso de otras compañeras, estamos hablando de personas que son segregadas de la sociedad casi todo el tiempo, desde niñas. O sea, es algo que no se entiende. Cuando llegan a la pubertad, a la adolescencia, llegan con un montón de traumas, con un montón de problemas. Y si a esos problemas la única salida que tienen la mayoría es trabajar en la calle, porque estamos hablando de personas que no tienen estudios, que contextos críticos de vida social, o sea, que son echadas de las casas. O sea, digo, ¿qué te queda como para trabajar? O sea, digo, tenés 14 años, estás en la calle, te juntás con tus iguales. Y esos iguales generalmente la calle nos lleva a muchas cosas buenas. Y te lleva a todo un mundo negro atrás que incluye drogas, que incluye otras cosas. Y cuando no se encuentran las salidas, o sea, ¿qué pasa con la persona? La persona muchas veces simplemente se quiere morir, no se quiere matar. Pero lo intenta una vez, lo intenta 2 veces, quizás la cuarta se murió en serio. O sea, se mató la persona. Y esas situaciones le pasa a muchas trabajadoras. Trabajadoras que son madres que no tienen para darle de comer a sus hijos porque tienen cierta edad. O sea, digo, ¿cómo le explicas a una madre que no tiene para darle de comer a un hijo? Bien. Les agradezco muchísimo la presencia de las 3, de verdad, y poder venir a plantear estos problemas que quedan sentados, la necesidad de avanzar hacia una regulación que contemple todos estos aspectos que plantearon, la importancia además de seguir avanzando en la protección social, pero también en el reconocimiento de sus derechos. Muchas gracias, de verdad. No, gracias a vos. Y no se olviden en la colecta por el agua del colectivo de a pie para poder entregar 400 bidones este fin de semana de agua potable para la gente que lo precisa, entre ellos algunas de nuestras compañeras. Bien, gracias Karina, como siempre. Gracias, y bueno, nos vamos despidiendo, vamos llegando al final de este programa y con él el final también de mi presencia aquí, Jorge Temponi. Bueno, como si no hubiera sido suficientemente intenso el programa en sí, se me pianta un lagrimón. Julieta Núñez Tomás cierra así su participación por este ciclo en la conducción del programa porque vuelve Mamá Maite el próximo lunes. Venga, un abrazo rompecostillas. Gracias, Jorge. Un placer enorme, Juli. Bueno, muchas gracias a todas las personas que están del otro lado, que mandan mensajes, que mandan apoyo, pero sobre todo al hermoso equipo de La Letra Chica que ha estado desde el primer minuto hasta el último ahí, a Jorge que bancó el mostrador en mi licencia médica de imprevisto a poquito tiempo de comenzar esta suplencia, y a todo el equipo del canal, además, que está siempre con muchísimo compromiso, y nos vamos a ver en el informativo ahora. Muchas veces a uno le preguntan, che, ¿es como parece? Sí, es así de divina como profesional y como persona. Gracias, Juli. Lo mismo digo, Seguimos juntos en TV Ciudad y ustedes siguen en esta pantalla porque se viene sobre ciencia picadísimo. 5 temas tienen en la hora, así que manténganse en sintonía. Nos reencontramos nosotros el lunes ya con Maite de vuelta. Gracias. Un saludo grande, muchas gracias por todo.